Si es que históricamente, bueno, para las nuevas generaciones, porque bueno, los que ya estamos un poco avanzaditos, pues sabemos perfectamente el origen del crimen. Lo primero fue cuando Estados Unidos le pide en la Guerra Mundial a México producir el opio que se necesitaba en la guerra. Y mandan barcos a Sinaloa con químicos, bueno, expertos en química, en procesamiento de la goma, de origen chino, y los barcos se pasaban en los muelles de Sinaloa y era el propio ejército mexicano el que escoltaba la droga ya procesada o los plantíos, toda la cosecha desde la montaña hasta los barcos, o ya la goma, la heroína procesada desde los barcos a la frontera con Estados Unidos. Se habla mucho de este acuerdo. El tema es que cuando ya termina esto, pues bueno, aquellos que aprendieron del negocio se quedan con el mismo, y por eso hoy este famoso triángulo al que López Obrador le quiere cambiar el nombre, desde entonces históricamente se dedica a la producción de esto. Pero es el propio gobierno y es el propio Estados Unidos el que propiciaron el nacimiento de este negocio. Marihuana en México se ha sembrado desde que usábamos penacho. Y la verdad es que originalmente era más libre y hace más de 100 años comenzó una regulación que nadie entendió y bueno, se fue acotando la siembra y el consumo de la misma, pero bueno, pues eso ha sido el argumento para hoy liberar a la misma. Sin embargo, sí, la goma de opio, el procesamiento de heroína, pues eran temas que no tenía México en su cultura y que fue un pretexto de la guerra para que México tuviera una producción que ayudara. Pues los ejércitos de Estados Unidos se mantenían en la guerra, en activo, bajo estas influencias de la droga. Esa es la realidad. Es como cuando hoy se acusa al ejército de Alemania de haber mantenido a sus soldados con anfetaminas. Y miren dónde terminó la anfetamina el día de hoy. En nuestros jóvenes y en muchos, muchos ciudadanos ciudadanos del mundo, porque hoy la anfetamina está por todo el mundo. Esta es la realidad. Y la otra es que México, sí es cierto, funcionó el pacto en aquel entonces. Funcionó y no había la guerra entre carteles y todo esto que se ve hoy. Que había un sindicato del crimen en el que se controlaba todo, con la mano de hierro de los principales líderes que coordinaban estos sindicatos del crimen con el Estado federal. Lo mantuvieron. El problema fue cuando Estados Unidos comenzó a cerrar la frontera, comenzó de verdad a intensificarse esta guerra contra el narco, y la segunda, cuando Estados Unidos comenzó a tener producción interna y comenzó a llegar con droga de otros países como el Medio Oriente y Asia. Lo que ocurrió es que la droga que se procesaba en México ya no cruzaba la frontera y se comenzó a quedar en este país. ¿Y qué fue lo que hicieron? Antes, en el México de antes, cuando había un control de estos carteles con el Estado, no había consumo en nuestros menores de edad. No había levantones, no había cobro de piso, no había todas estas cosas que hoy se ven. La verdad es que entre más apretaron a los carteles y menos hubo oportunidad de hacer negocio, lo único que hicieron fue comenzar a envenenar a nuestro propio país. En aquel entonces se dice que uno de los acuerdos no escritos entre el gobierno y los narcos era: ven, procesa y expórtala, pero no me envenenes al país. Y parece mentira, pero en México era de poco uso el consumo de la droga como hoy ya sucede, como hoy ya están infectados. Hay poblaciones enteras mexicanas en las que el 70% de los jóvenes de cada 10, 7 consumen cristal. Es de verdad
terrible lo que está sucediendo hoy en el país. Y más cuando López Obrador lo que hizo fue darles a los jóvenes el dinero directo que antes se les daba a las madres de familia a través de un programa de Sedesol. Hoy López Obrador decidió entregarles el dinero directo a los jóvenes. ¿Y saben cuál es la queja de las madres de familia en estas poblaciones mexicanas, en estas colonias suburbanas, en donde la pobreza pega más? Que los jóvenes, en lugar de ocuparlo para sus estudios o para mantenerse mientras consiguen un trabajo, lo que están haciendo es comprando droga. ¿O será que el programa de jóvenes consumiendo a futuro fue diseñado para eso? De verdad que cuando uno revisa el consumo tan alto que hay hoy en día de los jóvenes en las zonas más pobres del país, pues la verdad es que pareciera que el diseño del programa fue para eso, para que los jóvenes tuvieran dinero para consumir droga.